Vamos a saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y libros que a pesar de haber sido publicados hace 10 años siguen siendo referencia, siguen más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde que de lunes a viernes a las 5 de la tarde hay que apoyar al maestro Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Y bueno, como siempre, lo saludo con mucho gusto, mi querido Paco. No asustes. Ya me contó ayer Ceci, oye, no puede estar Paco, tuvo que ir al doctor. Dije yo, ¿qué pasó? Lo bueno es que aquí estás al pie del cañón, como siempre. Mi querido Paco, te abrazo, ¿cómo te va? Vicente, buenos días. No, fíjate que me tuve un accidente. Tú sabes que los martes, perdón, aquí en mi pueblo es día de tianguis. Entonces ayer cuando estaban montando el tianguis, que es la hora que yo puedo salir a las 7 y terminando nosotros, voy a comprar mi desayuno. Entonces estaban descargando los tubos, ya sabes, con los que arman los puestos, y no se fijaron y me han dado un golpe, Vicente, pero de esos de padre y señor mío, como dicen. Entonces tuve que ir a la clínica que hay aquí a primero que me valoraran. Después, sabes, como el tubo me llevó toda la piel de la muñeca y como son tubos oxidados, entonces hasta que fueron a conseguir la vacuna contra el tétanos y luego 3 puntadas, así que fue un desastre, pero bien, Vicente, la verdad es que primero me atendieron en la clínica muy bien, ¿sí? Segundo, las personas que propiciaron el accidente, la verdad es que mis respetos porque fueron conmigo a la clínica, se esperaron hasta que llegó la vacuna y hasta fíjate, me querían pagar mi semana. Me dijeron, por favor, el tiempo que vaya a necesitar, se lo pagamos. Le digo, no, estoy bien, muchas gracias. Puedo mover la mano, no está rota, no está quebrada, pero además agradezco. Digo, son accidentes, Vicente, no. Y además gente de aquí del mismo pueblo, ¿va? Son los que montan el tianguis. Así que, pero bien, Vicente, aquí estamos dando lata y fíjate, sí hay mucha información. Lo de Keiko Fujimori es fundamental, pero por lo que dijiste, ¿por qué mienten los periodistas? Esta nueva iniciativa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que es una consulta, ¿eh? Hay que aclararlo, no es una medida que vaya a entrar en efecto hoy mismo, es una consulta para intentar no regular, como dicen ellos, las redes sociales o los medios de comunicación, porque es generalizada. Es una medida para proteger a las audiencias de lo que padecemos hace mucho, Vicente, de las mentiras, de la manipulación, de las fake news. Es una medida para tratar de que podamos decir algo. Por décadas, Vicente, por décadas, desde el nacimiento de Televisa, este país ha estado sujeto a tantas mentiras, a tantas falsedades, ocultamiento de información. Así que lo que presentan martes el gobierno federal, que es un proyecto de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Es definir verdaderamente qué estás oyendo. ¿Estás oyendo una información noticiosa? ¿Estás escuchando opinión? ¿O estás escuchando publicidad? Y eso hay que definirlo abiertamente. ¿Cuántas veces hemos discutido aquí? No voy a ir muy lejos. El gobierno de Enrique Peña Nieto, los periodistas, aquellos periodistas monstruos que influyen en la opinión pública, porque hay que decirlo, no todos influyen, esa es la verdad, presentaban información de propaganda como si fueran noticias, como si fueran opinión propia, y lo estaban facturando a Enrique Peña Nieto, al gobierno primero en el Estado de México y después en el gobierno de la República. Entonces había cualquier cantidad de mentiras y son periodistas y medios acostumbrados a mentir,
acostumbrados a falsear, acostumbrados a difamar. Fíjate, ¿viste ayer una respuesta de Pedro Ferriz a Citlali? Verdaderamente es violentísimo. Ah, sí, Es sí, 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 sí. violentísimo. Fíjate, lo voy a decir solo porque está ahí y porque lo leíste y mucha gente lo vio. Lo que le dices, hija de tu puta madre. ¿Verdaderamente un periodista puede decir eso, Vicente? Es Híjole, no, deja tú todo, eso, la trata como, no sé, no, la trata muy te lo mal. trae. Es, Sí, eso, Vicente, no se puede permitir. El problema es que en este país todo se salió de control. Cuando ganó, porque ganó constitucionalmente Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, todos estos viejos periodistas vieron disminuir o acabar sus privilegios económicos y políticos, porque también los tenían. Eso es los periodistas, los concesionarios de radio y televisión o los dueños de la prensa escrita. La verdad es que fueron una locura, Vicente. Todos se volcaron a mentir, a manipular. Todos se volcaron a hacer de los contenidos noticiosos, entre comillas, hacer excremento, verdaderamente. Eso es lo que tenemos en los viejos medios de comunicación y en los viejos periodistas. Eso es lo que tenemos, esa prensa nos han dado, no es nuevo, ya lo decían los Azcárraga, ¿no? Hacemos televisión para jodidos, y cuando ellos decían eso querían decir, hacemos televisión para pendejos. Esa es la verdad, hay que quitarse las máscaras, va. ¿Cuántas veces hemos visto a propósito y sí, de Salinas Pliego, del magnate, mentir, hacer llamados a la violencia? No se trata de no dar noticias o de manipular o de censurar, Vicente, se trata de decir la verdad. Eso, nada más. Si te están diciendo una opinión, que diga ahí, es opinión, no un hecho noticioso. Lo que están pidiendo, por ejemplo, ¿cuántas veces presentan hechos de otros países? Bombardeos en Bagdad, como dicen, está pasando en Sinaloa. Lo vimos reciente. No estamos hablando del viejo régimen. Estamos hablando de cómo mienten todos los días los periodistas y sus medios viejos en todo el país, Vicente. Todos los días lo vemos. ¿Cuántas veces decimos, eso es mentira, eso es mentira? Y lo que les duele es que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tienen un medio para desmentirlos, pero hace falta regularlos, sí, Vicente. Los periodistas, los intelectuales, no somos, me cuentan entre los periodistas, intelectuales son, pero no somos dioses, Vicente. No somos dioses, ni somos semidioses. Y por mala fortuna o como quieran llamarle, este país ha mentido históricamente a sus audiencias, a sus lectores, a sus escuchas, a sus seguidores. Univisión, Televisa, que ahora es Univisión también, Televisa, TV Azteca, Imagen, están acostumbrados a esos. Por eso están cuestionando los nuevos, la propuesta, que insisto, es una propuesta, lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. ¿Cuántas veces las audiencias han tenido derechos en este país? Verdaderamente, ¿alguien se ha puesto a analizar un día la programación de TV Azteca? Es una basura, Vicente. Hace como 4 semanas lo dije. Me dediqué un día entero a ver TV Azteca, que es la cabeza de la llamada Fuerza Informativa Azteca. Es una porquería. Eso es lo que nos da ese hombre. Pero te digo otras veces, aquí lo denunciamos. Ha hecho llamados a este país para rebelarse en forma armada. Yo lo he dicho, bueno, pues si él quiere ser revolucionario, está bien. Los revolucionarios son bienvenidos, pero que él tome las armas ahí, pero lo está pidiendo a la gente hacerlo y él dirigiendo desde un helicóptero, armado con armas en serio.
Pero las audiencias tienen derecho, Vicente. Lo que pasa es que no están acostumbrados. ¿Cuántas veces hemos hablado de aquel septiembre de 2011, cuando Felipe Calderón, por órdenes, porque además conozco todo eso, por órdenes de Genaro García Luna, sentó a los periodistas, a 700 periodistas y dueños de medios, para darles los lineamientos de sobre cómo debía um, manejarse la información del narcotráfico, la información de la violencia, de tal forma que al final Genaro García Luna sería el, uh, el, el, el salvador de este país. Aquí hemos platicado, mira, con Gela Huerta, que yo agradezco mucho la deferencia también, sobre la autorregulación de los medios. No existe, Vicente, eso es una mentira. Eso es una mentira. Y ahora con los algoritmos y la censura desde la iniciativa privada, nosotros la sentimos todos los días, Vicente. En YouTube, en Facebook, en la X, lo sentimos todo. Así que debemos ser muy cuidadosos con eso. Sí, este país necesita regulación. Mira, yo soy un escritor, y soy un periodista. Y yo siempre, cuando publico un libro, digo, la gente tiene derecho a demandarme. ¿Por qué? Porque puedo estar mintiendo. O sea, no somos dioses. ¿Cuántas veces hemos visto? Mira, el ejemplo es el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántas denuncias hubo? Públicas, claro, falsas sobre narcopresidente. Yo recuerdo mucho, y eso nunca se me va a olvidar, Vicente Navidad. Andrés Manuel López Obrador dijo, si alguien presenta una evidencia, una sola, sobre mi supuesto involucramiento al narcotráfico, renuncio. Ya. Y yo dije, es la oportunidad de Anabel Hernández, de Tim Golden, de todos estos periodistas ilustrados, de Raimundo Riva Palacio, de Carlos Loret de Mola, es la oportunidad de que presenten una evidencia. Andrés Manuel no dijo si presentan evidencias, pruebas, no, dijo una. Con una que presenten, yo renuncio. Nadie. Ahí están, la ventaja hoy es que podemos acceder rápido a esa información. Así que yo, Vicente, digo, hoy que presentan una iniciativa para regular ciertas cosas, está muy bien. Tenemos que saber qué estamos recibiendo. Tenemos que saber qué está pasando. ¿No deberíamos los periodistas de ser los primeros en decir, yo respaldo esto porque yo estoy por la verdad y en contra de quien mienta? Y digo yo, solitos se exhiben los que son, no son periodistas, son propagandistas. Y también estaba leyendo, por ejemplo, que la JUFET, que es la Asociación de Jueces y Magistrados, al menos así lo publica Político MX, dice, JUFET alerta que regular radio y televisión abre la puerta a la censura institucionalizada. La Asociación de Jueces y Magistrados alertó que la propuesta para regular los derechos de las audiencias vulnera garantías constitucionales, fomenta la autocensura y abre la puerta al control político sobre los medios. Ah, chinga. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué nos estamos batiendo? Ahora sí que los de la JUFET dicen que tú y yo estamos locos, Paco. O sea, no entiendo. Mira, Vicente, porque esos jueces magistrados fueron parte o formaron parte del viejo sistema judicial. ¿Cuántas veces lo denunciamos? Ellos mismos lo sabían, Vicente. ¿Cuántos narcotraficantes libres? Sí. ¿Cuántas veces denunciamos? ¿Por qué fuimos a votar por Claudia Sheinbaum Pardo? Entre otras cosas, por una renovación al Poder Judicial Federal y, claro, los poderes judiciales locales, pero estamos hablando del federal. ¿Cuántas veces dijimos o alertamos, hay corrupción abierta, descarada? ¿Cuántas veces estos jueces se quejaron de que todas las mentiras que se decían en la prensa, en general, en todos los medios en este país? No, es una posición política esa, Vicente, es una posición política porque en este país, cualquier medio, estoy hablando incluidos nosotros, cualquier medio puede mentir, puede difamar,
puede decir lo que se le pegue de la gana sin que haya una sola consecuencia. ¿Cuántos periodistas conocemos que son multimillonarios? Mira, anteayer, el domingo. Ayer fue martes, el lunes, el domingo antes de anteayer, estaba viendo cheques que le entregaron algunos gobiernos a Joaquín López Dóriga, que los publicaron en los medios. Pero ¿cuántas veces hemos visto los cheques que Héctor Aguilar Camín, bueno, este es López Dóriga, que yo he platicado la historia, que la conozco desde que lo rescató el presidente José López Portillo, bueno, la hermana Margarita López Portillo, de la ignominia, y la esposa del presidente López Portillo, Carmen Romano Nor, que lo hicieron multimillonario. ¿Cuántas veces hemos visto montajes de Carlos Loret de Mola? Y yo insisto, Carlos Loret de Mola y otros periodistas debían estar en la cárcel. ¿Cuántas veces aquí, de pronto lo tomamos a WhatsApp, pero no, siempre lo hacemos muy en serio? Hemos dicho, le preguntamos a Jaime Hernández, ¿ya leíste Arriba Palacio? ¿Cuántas veces lo hemos visto inventar, Vicente? Todos los días. Verdaderamente es algo muy grave, Vicente. La forma de mentir, la forma de manipular, la forma de alterar las redes sociales. Ha habido estudios, no solo desde la presidencia, no, estudios independientes sobre cómo hay un grupo de mexicanos que alteran las redes sociales a través de inversiones multimillonarias. Así que no, Vicente, para mí, y bueno, quiero decirlo primero, sí, estoy a punto de cumplir 50 años, conozco ese viejo periodismo por dentro, me formé dentro de él, Vicente. Trabajé en periódicos grandes, Reforma, no trabajé 2 días, trabajé casi 4 años en Reforma, trabajé más de 4 años en el Universal, trabajé con uno de los periodistas más reconocidos en este país, con José Gutiérrez Vivó. Trabajé en periódicos pequeños, trabajé en proyectos independientes, o sea, soy parte de esa vieja prensa. Conozco cómo se corrompían, cómo se corrompen. Ya llegará el maestro Jaime Hernández. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de esos viejos periodistas? Yo lo he dicho, Vicente. El periodismo viejo está sumido en la corrupción. ¿Cuántas veces lo hemos platicado? Luis Guillermo, que lo conozco hace por lo menos desde 1997. Lo hemos platicado, lo ha platicado contigo. Vicente, el periodismo de este país viejo está podrido. Por Y tú eso, por lo que preguntabas. estás diciendo, por eso que estás diciendo que el periodismo viejo está podrido, que el tiempo le da la razón. Mencionabas a Gela Huerta. Mucha gente dice, no, que Gela en realidad está en contra del gobierno de la presidenta. Claro que no. Y el tiempo le ha dado la razón y creo que queda establecido. Acabo de revisar algo que me envió. Dice, y ya la voy a buscar en el transcurso del día para platicar con ella. El gran mito de la autorregulación. Dice María del Ángeles Huerta del Río, bajo el diseño actual del Estado mexicano es prácticamente imposible garantizar el derecho a una información veraz si el modelo sigue descansando en la buena voluntad de los medios y en sanciones que la propia autoridad decide no aplicar. Dice, reciente presentación de los lineamientos en materia de derechos de las audiencias no hace sino confirmar una amarga realidad histórica. La autorregulación de los medios de comunicación en radio y televisión es y ha sido siempre un mito conveniente. Pues claro que no podemos, y ahí sí que creo que va a ser un debate muy interesante, dejarlo todo a que los medios sean los que por voluntad propia hagan lo que no han hecho pues nunca, mi querido Paco. A eso voy. No, mira, Vicente, si esos medios hubieran nacido de algo natural, ¿sí? Alguna persona que hubiera dicho, bueno, yo quiero tener un medio y nace de él mismo, sí, pero no, los medios en este país nacen como una concesión política. O en otros casos, los presidentes se apoderaron de esos medios, ¿sí? Y tenemos, algunas veces hemos tenido prensa independiente, siempre ha existido, pero los grandes medios siempre han estado al servicio del poder. Hay que verlo, ¿sí?
¿Cuánto, aquí hemos discutido cuánto dinero recibieron todos esos viejos medios del presidente Enrique Peña Nieto? Y decimos el presidente, Vicente, más de 50,000 millones de pesos en 6 años. Ese es el presidente, pero siguen recibiendo muchos, como Latinos, por ejemplo, dinero de los gobernadores ahora del PRI y del PAN, de Movimiento Ciudadano. ¿Cuántas veces hemos discutido cuánto dinero les ha entregado Maru Campos a esos medios? Por lo menos hoy, 2,700 millones de pesos, ese dinero que debía ser destinado para obras. Sí, ciertamente los gobernadores, el presidente de la República, incluso los presidentes municipales tienen derecho a dar a conocer lo que están haciendo, pero tiene que haber un límite y tiene que decir, esto es publicidad del gobierno del estado de Chihuahua. Pero nunca vamos a ver eso, Vicente, porque desde hace décadas hay un abuso sobre los recursos públicos. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que esos periódicos, esos medios, que incluye ahora todos, incluso las redes sociales, cuántas veces hemos dicho, pero además documentado, ¿de qué viven? ¿Los periódicos viven de la venta de los ejemplares impresos? No, nunca vivieron de eso. Televisa vivía ¿de qué? De los negocios que hacía con los gobiernos. ¿Por qué está tan enojado Ricardo Benjamín Salinas Pliego? Porque no recibe no solo dinero del gobierno, hay que decirlo, tiene negocios alternos facilitados. ¿Por qué? Por el poder que tienen esos viejos medios. Hay que ver, Ricardo Salinas Pliego no solo es dueño de medios de comunicación, tiene negocios alternos y muchos de ellos exitosos, entre comillas, gracias al dinero y a las concesiones del gobierno. Ahora que le quitaron el apoyo, a partir de la llegada con esto cierro, Vicente, de la llegada de López Obrador, ¿cuánto perdió? 7,300 millones de dólares, Vicente. Sí, sí, sí. A ver, es que Paco, estoy viendo también la posibilidad de que estas audiencias que sostienen tus videocharlas cruzadas, no apto para cínicos, sin censura, también eh, entiendan que es una oportunidad histórica, por lo menos que se escuchen sus voces, Paco. Fíjate, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones invita a radioescuchas y televidentes a participar en la consulta pública del anteproyecto Lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. Durante la conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la CRT, la comisionada presidenta Norma Solano Rodríguez mencionó que estos lineamientos tutelan los derechos que ya están en la Constitución y establecen los mecanismos que los garantizan con plazos claros y de forma transparente en beneficio de las audiencias. A partir de ya y hasta el martes 21 de agosto, todas las personas interesadas, academia, organizaciones civiles, concesionarios, radioescuchas y televidentes podrán ingresar a una página en el portal de la CRT del gobierno para presentar sus propuestas y fortalecer este proyecto que reconoce las audiencias como sujetos activos de la comunicación y no como simples receptoras de contenidos. En lo general, es pues mucho de lo que hemos estado diciendo por años, y qué bueno. Lo que no me cuadra es que se hable de multas que no necesariamente es la finalidad, las multas. Y no sé si así como está tenga los dientes suficientes para, pues no sé si la expresión deba de ser meter en cintura o no, o de cambiar esta dinámica de las mentiras y calumnias en medios de comunicación electrónicos. Pero bueno, ahí estamos, Paco. También los televidentes, los radioescuchas tendrán que hacer un esfuercito más para que sus voces sean escuchadas en esto, porque al final, qué bueno, lo dicen con otras palabras, pero yo cuántas veces he dicho, el poder lo tiene la gente que nos ve, porque tiene el control en la mano. Ya no es de que prendí la televisión y la única opción es pues la verdad absoluta de Saludowski o de Joaquín López Dóriga. No,
Esta audiencia es dinámica, esta audiencia que ya le perdió el miedo a decirle a los grandes periodistas de México, a los no tan grandes, que mienten. Y esto muchas veces lo hacen en redes sociales. Bueno, pues en esta nueva realidad eh, estamos todos y creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, nuestra palabra, nuestra opinión, Paco. Fíjate, Vicente, es que es una oportunidad histórica para decir lo que queremos de los medios verdaderamente y lo que deben ser los medios. Dice bien que la Huerta, es un mito la autorregulación, siempre ha sido un mito. ¿Por qué? Porque los medios nacieron de decisiones políticas o en el camino se convirtieron en medios políticos al servicio del PRI primero y luego del PAN, pero todo englobado al servicio del dinero. Y pues, ciertamente deben ser rentables, si no, se acaba el negocio o se acaba la prensa. Deben ser rentables, pero debe haber un límite a mentir. ¿Sí? Bueno, no solo debe haber un límite, es que nadie debe mentir. Punto. Nadie debe falsear informaciones. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque hay intereses económicos y políticos, ya lo decía López Obrador, ¿no? Si no es así, suena metálico. Y en este país, sí, ya hemos dicho, ahí ha habido historia de prensa independiente, pero hemos tenido una historia de corrupción. Hay que ver el 68, el 71, Ayotzinapa, tantas matanzas. Hay que ver el sexenio de Felipe Calderón, que por cierto, Felipe Calderón les entregó también más de 51 mil millones de pesos a esos viejos medios y sus periodistas. Aquí lo hemos dicho, por ejemplo, como Genaro García Luna destinaba por lo menos 5 agentes a cada periodista ilustrado de los que él llamaba ilustrados. Hemos dado aquí los nombres. Sí, 5 agentes. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Pues claro, porque esos periodistas estaban al servicio de Genaro García Luna. ¿Y en qué terminó este país? Y así se replicaba el modelo en los estados y en las grandes ciudades de este país. Los gobernadores, yo recuerdo muchas giras. Lo primero que llegaban era con el sobre por delante, Vicente. Así era. Y si alguno de esos periodistas recibía un billete menos, reclamaban todos hasta que les entregaran la cantidad, porque además el chayo era una exigencia. Es el ¿Por qué está en crisis el periodismo en este país? Por eso mismo, porque cualquiera que tenga un medio de comunicación, incluido ahora Internet, cualquiera puede venir a decir, pues es que es un narcopresidente. ¿Por qué tenemos la presencia de Javier Negre aquí? Contratado por Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué lo tenemos? Pues porque aquí la prensa puede decir lo que se le pegue la gana, porque no hay ninguna regulación. Porque siempre, como dice Gera Huerta, decía, no, pues que se autorregule la prensa con la prensa. No, eso es mentira. Mientras la prensa reciba personajes como los Junco reciban publicidad de ciertas cosas, los Ortiz Ili, Ortiz Lanz Duret, los Vázquez Raña, los Vázquez Saldívar reciban dinero de ciertas partes, pues va a funcionar su libertad de prensa en cuanto a la medida del dinero. No, sí debe autorregularse, Vicente. Para mí debe haber una medida, ya se deben tomar, pero no ahora, hace mucho. Yo, mira, toda mi vida, por lo menos desde 1984, soy un periodista independiente. Pobre sí, pero independiente. Nadie me puede decir nada. Y cuando no vi alternativas, me dediqué a escribir libros. Y yo lo digo, con todo eso, sí debe haber una regulación. No podemos nosotros llegar y mentir abiertamente, manipular abiertamente. No, mira, yo cuando era jovencito, Vicente, había ciertas notas que aparecían en los periódicos y abajo, en la extrema derecha, en el ángulo inferior derecho, decía IP. Eso significaba que era inserción pagada por el gobierno, por algún político, por la iniciativa privada. Pero de pronto empezaron a pegar de brincos, que le quitaran esas 2 letras, IP, si no, no daban publicidad. Y entonces desapareció eso, se llamaban gacetillas. Desapareció y entonces el modelo de negocio fue diferente, y en ese modelo iban insertos los periodistas que cobraban
parte de la publicidad de esas gacetillas, Vicente. Así que, no, sí debe haber cambios. Vicente, es un abuso horrendo. ¿Cuándo nos enteramos de la verdad del gobierno de Felipe Calderón? Si no es por la prensa independiente, nunca nos enteramos. ¿Cuándo nos enteramos que era un asesino? ¿O cuándo nos enteramos que Peña Nieto era un asesino también? Si no es por la prensa independiente, nunca nos enteramos. ¿Cuándo nos enteramos que Felipe o Martita o Peña controlaban el narcotráfico? Por los viejos periodistas, ¿por cómo lo iban a decir si estaban recibiendo en metálico bastante bien en sus cuentas bancarias? Vicente, no, la propuesta va a sacar roña, va a generar mucha inconformidad en los viejos periodistas, y la voz de Ricardo Salinas Pliego, que lo ve como dice él, que va a propiciar la censura y afectar la libertad de expresión. No, lo que tenemos aquí es libertinaje, siempre. Y vaya, mira que yo trabajo para mí, ¿sí? Así que yo digo, sí, Vicente debe, bueno, Jaime también, no sé si ya llegó el maestro Jaime Hernández, pero pues somos la misma camada y denunciamos lo mismo, la corrupción en los viejos medios de comunicación, Vicente. Así que para mí, sí, qué bueno que hay el debate. Sé que para Gela también, porque aquí estamos platicando con ella, ¿no? Sé que para Gela también y para muchos de nosotros, y además también se puede aprovechar para redefinir el papel de la televisión, pública. O sea, tenemos una oportunidad para discutir todo, Vicente. Debemos aprovecharlas, pero personajes como Salinas Pliego, y luego vamos a ver personajes de Televisa o N+, ahora la llaman, pero que es la misma gata, sin revolcar, pero es la misma gata, o de otros canales o de otros medios, Vicente. Pues sí, porque se les acabó su forma de vivir. Mira, todos estos casi, ¿sí? Algunos de ellos te puedo decir, por ejemplo, Aguilar Camín, multimillonario en el gobierno de Salinas; Krause, multimillonario en el gobierno de Peña Nieto; el otro tipo, Loret de Mola, lo hemos visto aquí, yo insisto, debía estar en la cárcel. Tipo aprendió a mentir abiertamente, aprendió a mentir con impunidad, Vicente. Así que debe haber un cambio, Vicente, ya hace mucho. Es intolerable lo que está pasando en la prensa mexicana, en los medios en general, Vicente. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Paco. Y desde nuestra perspectiva, ¿qué te parece si le damos al tema de Perú? Porque muchos van a aplaudirle a la primera presidenta en Perú por el hecho de que llega una mujer a la presidencia, y en su propio país no respaldan el gobierno de la primera presidenta. Ya más o menos te estás dando cuenta a dónde voy. Van a hacerle los honores a Keiko Fujimori, la hija de un dictador, y estoy seguro que ni una mención, y si acaso hay una mención, no es con la contundencia que debería, sobre el legado de los Fujimori en aquel país. Pero bueno, se quejan hasta que porque el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no estuvo presente, dicen los panistas. En una dictadura, pero además, Vicente, nada más primero, Keiko Fujimori llega con un gran fraude electoral, un gran escandaloso fraude electoral que voltean en el último minuto. En el último minuto, ¿cuánto se tardaron? ¿Como un mes en darle el triunfo? Es el tiempo que usaron para voltear las elecciones. Pero tú tienes razón, hay que recordar, ella es parte del fujimorismo, y en su campaña, y lo ha dicho ella abiertamente, va a gobernar como gobernó su padre, un asesino. El Chinito Fujimori fue eso, un asesino. No lo digo yo, hay consenso, porque además conozco bien el Perú de esa época. Sí, hay episodios muy graves en el gobierno de Alberto Fujimori, no solo sobre violación a los derechos humanos, eso es decir, tratar de esconder la verdad. Hay asesinatos, hay crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra, hay corrupción. La lucha contra Sendero Luminoso de Abimael Guzmán y contra el movimiento revolucionario Tupac Amaru sirvió a los agentes de Estado por órdenes de Alberto Fujimori y del gobierno real de Perú, Vladimiro Montesinos, de desaparecer a quien pudieran desaparecer. Así que hay desapariciones extrajudiciales. Pero otro, y insisto, no que gobernó Fujimori, él era la cara de la dictadura. Gobernó Vladimiro Montesinos. Por órdenes de Vladimiro Montesinos, agentes del Estado cometieron cualquier barbaridad. Desapariciones forzadas, tortura, hay matanzas, por ejemplo, la de los Barrios Altos en 1991. Estoy hablando de la época que yo estuve en Sudamérica, ¿sí? La Cantuta en 92. Secuestros, como cualquier dictadura. El autogolpe de Estado en 1992, el 5 de abril de aquel año, Fujimori disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial, gobernó por decreto con la bayoneta de las Fuerzas Armadas. Había una corrupción generalizada, como aquí con el PRI, con el PAN, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Y siempre la figura de... había, fíjate, es que había cualquier cantidad de pagos ilegales a los dueños de los medios y a los periodistas. Nosotros le decimos chayoteros, allá le dicen a la prensa mermelera. Así que, y había control de los medios de comunicación. Los medios recibían millones para favorecer no solo al gobierno, sino para desacreditar a los opositores. Lo que pasa aquí en México, Vicente, ¿sí? Lo mismito, Perú es un ejemplo. Había, fíjate, entre 96 y 2000, hubo esterilizaciones forzadas. El Estado implementó un programa de planificación familiar en el que las mujeres, sobre todo indígenas y campesinas, fueron esterilizadas por orden de Fujimori y de Vladimiro Montesinos. Y estos son episodios que no se han investigado del todo. Así que... Y si bien la hija no puede, pagar las culpas del padre, pues la hija sí puede desmarcarse de las políticas de cuando gobernó, cuando fue parte de ello, implantó Vicente. la dictadura. Keiko fue parte de ello. O sea, sí, no, ella no pues, debe separarse de lo que fue el fujimorismo. Ella fue figura central, aunque era muy joven, ¿sí? Y ahora lo ha dicho, voy a gobernar como gobernó Alberto Fujimori. O sea, no es que tenga que pagar, es que es parte de eso. Es parte de la erosión del Estado peruano. No, ella podría hacer muchas cosas. Hace mucho ella controla el Congreso de Perú. ¿Por qué no duran los presidentes? ¿Por qué la gran inestabilidad política peruana? Gracias a Keiko Fujimori. Así que lo que fueron los mexicanos a honrar fue no a una persona ajena a la dictadura, fueron a honrar a una dictadora. No estoy diciendo que Keiko debo pagar, no. Hay ejemplos suficientes de que ella es parte de la desestabilización de Perú por décadas y de que ella aprobó todo lo que hacía su papá como presidente dictador de Perú. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente. A eso fueron los representantes mexicanos. ¿Quién fue Fox? ¿Sí? La sobrina de Calderón y Margarita. ¿A qué fueron? A honrar a una dictadura, punto. A honrar a asesinos, así de sencillo. No hay que disfrazarlo. Así, a eso fueron. Eso es Keiko Fujimori. Ella es parte de los problemas de Perú, Vicente. Así que hay que decirlo con mucho cuidado, pero eso es cierto, Vicente. Perú es el ejemplo de lo que quieren hacer el PAN y el PRI en este país. Ellos construyeron las redes de corrupción
Y hablo de Keiko Fujimori en específico. ¿Por qué? Porque ella controlaba el Congreso, nada más hay que ver desde cuándo. Así que el Fujimorismo, incluida Keiko hasta ahora, diseñaron una estructura destinada a asegurar la permanencia del Fujimorismo en toda la expresión. Asesinatos, desapariciones de Estado, crímenes de lesa humanidad. Eso es Keiko Fujimori, Vicente, abiertamente. Déjame saludar al querido